que dijimos de venir en ayunas a los 70 días para orar y pedirle al Señor que no solo podamos defender lo que creemos, sino también vivirlo, ¿no? Así que os animo a romper el ayuno y ir fuera después a tomaros un cafecito y poder celebrarlo juntos. Y os animo a venir a los cultos de oración y a meteros en un grupo de hogar. Van a ser sobre estos temas apologéticos. Estos temas apologéticos son dirigidos generalmente a la gente que se come un poco el tarro, ¿vale? Si no te comes el tarro, estos temas te van a dar igual, ¿vale? Pero durante casi todos los años lo que hacemos es una exégesis de la Biblia, una predicación expositiva donde explicamos paso por paso lo que nos explica la Biblia. En cambio, en esta serie es para los más sesudos, los que le dan a la cabeza un poco más. Así que los que no os interesa tendréis la paciencia de aguantaros. Para los que sí, son 7 semanitas, ¿verdad? Tenemos este año y muy difícil que volvamos a atacarlo de la apologética en muchos años. Así que vamos a tener paciencia con aquellos que sí les gusta comerse la cabeza, ¿de acuerdo? Y las predicaciones son como un buffet. Siempre hay... Se escucha, se fue, de repente se vino. Siempre hay un poquito para todas las personas. En este buffet casi todo va a ser carne, ¿vale? Pero también va a haber un poquito de postre. Tened paciencia y llegaremos a conclusiones generales que todos podemos entender. Os lo estoy planteando un poquito, ya os estoy casi asustando, pero no está así. Lo voy a intentar explicar de la forma más simple posible. Llegamos a intentar demostrar, explicar, decir a las personas que no creen que lo que nosotros creemos tiene razón, lógica, no es una locura, no es algo que no tiene sentido ninguno, sino todo lo contrario. El Dios de los cielos puso junto en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestra alma, lo puso todo en uno. Y como cristianos tenemos que creer, entender, explicar las cosas que creemos. Pero hay un problema. Demostrarle a alguien algo es muy difícil. Imagínate que te viene uno y te dice, tengo un duende en mi casa, ¿vale? Tengo un duende. Cada vez que voy a coger las llaves no están ahí. Me las ha movido de sitio. Creo que la mitad de nosotros tenemos ese duende, ¿verdad? Cada vez que voy a buscar la cartera no está. Me la ha escondido en otro sitio. Y tú le dices, a ver, lo que pasa es que eres despistado. Duendes no existen. Y te dice, ¿tú crees en Dios? No lo ves, tiene poderes. A ver, le dice, a ver, no es lo mismo, no puedes comparar fábulas, historias con la idea de Dios, que en sí el concepto de Dios es que exista. La verdadera idea de Dios engloba que exista de verdad. La fábula en sí, la misma palabra te dice que es irreal, que es algo inventado, no están las mismas categorías. Y te dice, pues no, es que yo tengo duendes. Le dice, a ver, ¿por qué no pones cámaras para que vean si hay o no hay duendes? Dice, es que los duendes no reflejan la luz. Para el que no quiere creer, incluido a nosotros, da igual las explicaciones que des, que si tú no quieres creer, tú te puedes empeñar en cualquier cosa. Así que demostrarle a alguien algo es muy, muy difícil. Demostrarle a alguien que Dios existe es tremendamente complicado. No hay una fórmula matemática, una expresión filosófica, un raciocinio absoluto que diga, por ejemplo, 2 más 2 igual a Dios. O raíz cuadrada al cubo, entonces Dios existe. En el pensamiento de las cosas importantes, si me quiere o no me quiere, si existe Dios o no existe, qué propósito tiene la vida, de dónde, en todas estas cosas importantes, la demostración científica no entra. Entonces, cuando nos movemos en la metafísica, lo que está por encima de lo físico, de lo matemático, entramos en otro aspecto que es muy difícil de demostrar a ciencia cierta. Y más cuando no solo intentamos decirle Dios existe, sino que además
le damos todas nuestras creencias como que el hombre ha sido creado a su imagen y semejanza, en perfecta bondad, que es el único estado en el que el hombre puede relacionarse con Dios de forma permanente. En su libertad se ha rebelado en contra de su creador y se ha convertido en su enemigo. Por la consecuencia de su maldad necesitamos reconciliación con Dios y salvación de su pecado. ¿Me entendéis que no solo es ya creo en Dios, sino además una cantidad de creencias que tenemos que son muy difíciles de demostrar si la persona no ha visto a Dios? Es como intentar llegar a un aborigen en una tribu y intentar convencerle de que Star Wars es la mejor saga que existe. A alguien que no ha sido tocado por el Espíritu Santo, hablarle de Jesucristo, de su amor, de su obra sustitutoria por nuestros pecados. Tienes que empezar como con un aborigen, ¿no? Tendrás que empezar con ¿qué es la ficción? Antes de explicarle qué es una saga, qué son películas, pues lo mismo vamos a intentar hacer en esta semana. Vamos a hablar con gente que ya no cree en Jesucristo, sino simplemente ni cree que exista nada más. No hay nada más detrás de la muerte. Solo existe lo que vemos. ¿Conocéis a alguien así? ¿Sí? Vivimos en España. Esto es casi como conocemos a alguien así, ¿vale? Entonces, estas predicaciones no van a caer en saco roto del todo. Todos tenemos un amigo, un compañero que no cree en nada. Tenía un compañero en la universidad, no voy a decir el nombre, tú no sabes lo que ve la gente hoy en día en internet, y era ateo total. No solo era ateo, sino que le molestaba muchísimo que yo hablara de Dios. O sea, no solo que no creía que no existiera nada, a la mayoría de la gente le importa un pimiento, lo que creas o no creas. Pero a este además le fastidiaba que hablara, porque él me decía que eso era irracional, que esto ya era la universidad y ya ya nos teníamos que quitar ya de cuentos infantiles y de historias raras. Me decía, según los psicólogos, Freud y tal, creer en Dios es una muleta. La necesitas para apoyarte para poder tirar hacia adelante. Y yo le decía, bueno, ¿creer en Dios es una muleta o porque Dios existe nos sentimos cojos sin Él? Me salió bien, ¿eh? Lo pensé un montón de días, porque me lo repetía un montón de veces. Me decía, a ver, si venimos de un proceso evolutivo, ¿para qué hace falta Dios? Además, en este proceso evolutivo tú crees en Dios porque cohesiona al grupo, explica las cosas que tú no entiendes, te da esperanza. Y yo le decía, a ver, vamos a admitir que venimos de un proceso, ¿vale? Además, Génesis nos habla de un proceso, vamos a hablar de esto. Si Dios hubiese hecho el proceso, ¿no sería lógico que metiese la idea de Dios en el proceso y quisiese que la mayoría del mundo en todos lados, en todas las épocas, tuviese esa tendencia a Dios? Al final de la carrera me dijo un día, ven para acá. Me dice, mira, ya no soy ateo, ahora soy agnóstico. Porque la verdad es que creía que eras estúpido y ahora no lo eres tanto. Fue cambiando de no creo nada, soy imposible, es una tontería, a oye, lo que dices no es tan estúpido. Así que eso es lo que vamos a intentar. Intentar crear esas grietas que el Espíritu utilice nuestros razonamientos, nuestras preguntas. En apologética, en evangelización, lo más que hay que hacer es escuchar y encontrarle las grietas a sus razonamientos. Escuchamos y de vez en cuando soltamos esta preguntita que puede ayudar a crear grietas y esa incomodidad. Porque al final demostrar algo 100% es difícil, pero la probabilidad, decirle, ¿qué es más probable, esto o lo otro? Que exista Dios o que no exista. Que con nuestro sentimiento, por ejemplo, de moralidad, de lo que está bien y está mal, es más probable que exista alguien que hizo la moralidad o que salga de nosotros y ya está. Esta forma de probabilidad. Y todos andamos por probabilidad, ¿verdad? Tú vas al médico y tú no has estudiado todo lo que has estudiado. Tú crees que probablemente te esté dando el mejor consejo y te estés tomando las mejores medicinas. No es a ciencia cierta, es una probabilidad. Y en la Biblia lo encontramos continuamente. Por ejemplo,
Primera de Corintios 15. ¿Os acordáis de Primera Corintios 15? Donde Pablo le dice a los corintios, mira, yo he visto al Señor resucitado. No solo yo, sino los 12. No solo los 12, sino 500 lo vieron resucitado y de ellos todavía viven. ¿Qué probabilidad es que vosotros que no hayáis visto a Jesús resucitado os estemos engañando? No dice la palabra probabilidad, pero el argumento va así. ¿Qué probabilidad es que hay 500 que algunos están vivos? Puedes preguntar a mí, os estemos engañando y os estemos diciendo que Jesús lo hemos visto, que a Jesús lo hemos visto resucitado. ¿Cuál es la probabilidad de que os estemos engañando? 0 no, porque se pueden haber puesto todos de acuerdo, pero ¿para qué ponerse de acuerdo en una mentira y morir por esa mentira y ser rechazados? La probabilidad es muy alta de que os estemos diciendo la verdad. Lo hemos visto con nuestros ojos. Vete y pregunta. Y así funcionamos completamente en nuestras conversaciones, en nuestras creencias. Además, la mayoría de cosas importantes las creemos porque son probablemente ciertas. Por ejemplo, el amor, que tu mujer te quiere. ¿Puede en su cerebro estar amando a otra persona? Probablemente no. Tranquilizado. Seguramente no. Pero yo creo firmemente que no es así, que me quiere a mí solo. Que lo que está bien y lo que está mal. ¿Lo puedes demostrar científicamente o es probablemente así? Todas las cosas importantes, que mañana el mundo va a seguir dando vueltas, la intuición, la simplicidad de las leyes, las cosas bellas. ¿Cómo puedes demostrar que algo es bello o no es bello? Es probablemente bello porque la mayoría lo ve bello, ¿verdad? Así que llegamos a la posibilidad de que Dios exista y empezamos por ahí. ¿Cuál es la posibilidad de que Dios exista realmente? ¿Cuál es esa posibilidad? Y lo que intentamos con todas estas predicaciones es hacer que esa probabilidad, esa posibilidad vaya subiendo. Por un lado, nos da confianza a nosotros en lo que creemos. Y por otro lado, nos da herramientas para estas personas que no creen, soltarles una perlita, decirles alguna cosita. Me estaba hablando el padre de Esteban, Damián, en el primer culto, que él empezó a creer de esa forma, empezó a estudiar de dónde venían las cosas, cuál es la probabilidad de Dios, y empezó a abrirse a la creencia en Dios. O sea que hay personas que van así, que funcionan así. Así que, ¿con qué argumento vamos a empezar hoy? Creo que de los que hay es uno de los más difíciles. Así que hoy vas a tener paciencia, ¿verdad? Vas a tener un poquito de paciencia. La semana que viene es la moralidad, creo, y es un poquito más fácil. Pero este es complicado. Es el argumento cosmológico, ¿vale? Desde Aquinas ya le llaman argumento cosmológico, tenía 3. Lo hemos estudiado en el instituto. ¿Quién ha estudiado esto en el instituto? Una mano por ahí. ¿Os suena de algo? En el instituto, en BAT, filosofía. Vale, veo alguna mano que otra. Pues si no, no pasa nada, vamos a estudiarlo ahora. ¿Por qué estudiar el argumento cosmológico? Salmo 19.1. Los cielos, vamos a estudiar el cosmos, el inicio del cosmos. Y dice Salmo 19.1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Según este versículo y según el argumento de Pablo, las personas somos capaces de mirar al cosmos, lo que existe, el cielo, la naturaleza, y tener la intuición de que hay algo más. Así que este argumento ya está en la Biblia. Proverbios 3, del 19 al 20. El Señor fundó la tierra con sabiduría, afirmó los cielos con inteligencia, con su ciencia los mares fueron divididos y destilan rocío en los cielos. Si estudiamos la naturaleza, tendríamos que encontrar la sabiduría de Dios, las leyes constantes que Dios ha puesto. Por eso, en realidad, la ciencia moderna viene de los seminarios cristianos. Oxford eran seminarios, empezó todo en los seminarios. Cambridge, Harvard, eran todos seminarios, pero como creían que Dios era un Dios que había creado todo con sabiduría, con leyes constantes, que podían estudiar a Dios a través de la naturaleza, se pusieron a estudiar y los teólogos eran los mayores científicos hasta que se dividieron las dos cosas, ¿vale? Pero todo sale de esta concepción de Dios, que se puede de alguna forma estudiar a Dios y su sabiduría a través de la naturaleza. Además, en este argumento contesta
a dos preguntas que casi todo el mundo se ha hecho. ¿De dónde sale todo? Todo el mundo se ha hecho esa pregunta, ¿verdad? Desde niños ya te vienen y te preguntan, ¿y de dónde vino todo, no? ¿Cómo comenzó todo? Otra, todo salió de la nada, que es lo que nos enseñan en el instituto. Todo salió de la nada, ¿verdad? Salió todo de la nada y además utiliza los argumentos científicos que establece. Y todo el mundo está de acuerdo en los argumentos científicos. A ver, cuando hablo de ciencia y tecnología, a lo mejor a los cristianos nos pica un poco, pero tú vas al médico y tú esperas que haya hecho buena ciencia o mala. ¿Esperas que te dé una buena medicina o que crea que esa medicina te va a curar? Al final, encima la ciencia moderna viene del cristianismo, o sea que al final todos creemos en la tecnología, en la ciencia. Entonces es una forma en la que nos podemos entender, en que si hablamos de cosas científicas, todo el mundo está de acuerdo. Es el lenguaje internacional, es el inglés, pero en realidad es las matemáticas. Todo el mundo sabe que 2 más 2 es perfecto. Aquí haces la misma pregunta y en China todo el mundo dice exactamente lo mismo. Así que vamos con el argumento cosmológico. ¿Estáis preparados? ¿Sí? Paciencia a los que no os gusta este tipo de razonamientos, ¿vale? Nos conectamos al final, ¿de acuerdo? Pero creo que todos podemos aprender, ¿vale? Este es el argumento. Es como una conversación, porque ayer llegué tarde, entonces no sé qué, por lo tanto, pues eso es igual. La primera significa la segunda, la tercera. Si las 3 proposiciones o frases son probablemente correctas, la conclusión es probablemente correcta, ¿vale? Más correcta que incorrecta. Empezamos. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. Si algo no ha comenzado a existir, no necesita tener causa, siempre ha estado ahí. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Verdad que, bueno, lo leo todo y después vamos una por una? 2. El universo comenzó a existir. 3. Por lo cual, el universo tiene una causa. Si comenzó a existir el universo, tiene que tener una causa. 4. La causa más probable de su origen es Dios. Este es el argumento, el Kalam, argumento cosmológico más conocido. Es un argumento inductivo. Si son probables las premisas, la conclusión es probablemente cierta. Vamos a empezar una por una, ¿de acuerdo? Todo lo que comienza a existir tiene una causa. ¿Sí o no? O lo pinté muy difícil y al final son tonterías, ¿vale? Es decir, ¿tiene alguno aquí el peligro de que de repente aparezca un oso polar en medio de la nada y nos ataque? ¿Verdad que no estáis sentados con ese miedo? ¿Por qué? Porque pensamos que todo tiene una causa. ¿Alguno de ustedes cree que salió por generación espontánea? ¿O todos tenemos, conozcámoslo o no, padre y madre? Todo lo que comienza a existir tiene una causa. Si Dios no comenzó a existir, ¿necesita ser causado por alguien? No, porque no comenzó a existir, ha estado desde la eternidad ahí, ¿vale? ¿Conoces algo físico y natural en el universo que no tenga una causa anterior? ¿Verdad que no vemos cosas apareciendo de repente por ahí, cayéndosenos encima? No, ¿verdad? Si el universo es físico, materia, energía, lo más probable es que tenga una causa. Por lo tanto, ¿cuál es el origen del universo? Si tiene causa, este es los 2 posibles orígenes. El que nos han contado en el instituto es la nada. El universo simplemente salió de la nada sin causa. ¡Pum! Salió. ¿Vale? O algo que no sea físico, que sea inmaterial, nosotros diríamos espiritual, que sea superpoderoso para crear el universo, que sea no causado, que tenga voluntad para crear algo porque antes no estaba. ¿Qué probabilidad hay que la nada sea
el origen del universo. ¿Puede existir la nada? ¿Tiene la nada potencial de algo? Aristóteles decía que la nada era con lo que soñaban las piedras. Era un chiste de la época. Voy a explicar la nada. Esto ya en sí no tiene sentido, ¿verdad? Creo que el filósofo John Hale lo resume de forma perfecta. Lo podéis leer en la pantalla. La nada no puede ni siquiera existir porque la nada no tiene existencia en sí misma. A mí me ha gustado. Si la nada no tiene nada, ¿tiene existencia? No tiene existencia porque no tiene nada. Por lo tanto, es imposible que la nada exista. O sea, tiene que haber algo existente porque el universo que comenzó no puede salir de la nada. Pero, ¿qué pasa con los experimentos? Me meto en un tema un poco técnico, ¿eh? Si no has oído, no pasa nada. Hablo rápido. Hay los experimentos de las aspiradoras cuánticas. ¿Alguno lo ha oído? Aspiradora cuántica, donde hacen una máquina súper grande y intentan aspirar toda la materia que hacer un vacío. Están intentando crear la nada, ¿vale? Para ver cómo salió el universo. Y en esa especie de nada, donde se aspira toda la materia que hay fluctuaciones de ondas y de ciertas partículas que aparecen y desaparecen. Por lo tanto, si lees National Geographic, muy interesante, revistas que no son realmente científicas, sino intentan explicar cosas de ciencia a los que no entendemos, hay artículos que ponen de el universo vino de la nada y la nada ya está demostrada. Pero ¿qué pasa? Que en realidad esa aspiradora, primero, esa aspiradora tiene espacio. Y antes del universo, de que comenzara el universo, no existía el espacio ni el tiempo. Einstein demostró que el espacio y el tiempo van juntos. Van juntos. No se pueden separar. No puede haber un espacio sin tiempo, un tiempo sin espacio. ¿Vale? Entonces, antes del universo no existía el espacio. No era un espacio vacío donde salió el universo. No había ni espacio ni había tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, primero, la aspiradora cuántica, que se han gastado miles de millones en hacerlo, tiene un espacio. Ya es una cosa que no existía antes. Segundo, ¿tú sabes la cantidad de energía que tienes que meterle a la máquina para intentar absorber todas las partículas que existen? O sea, es una máquina que tiene una energía increíble. Dice Walter Bridge y Hayes, el estado de vacío no está realmente vacío, sino que contiene ondas electromagnéticas fugaces y partículas que entran y salen del campo cuántico. Otra física conocida, Astrid Lindgren, de ninguna manera es un simple espacio vacío. O sea, nos intentan engañar diciéndonos que eso es la nada y esa máquina es un montón de cosas. Porque de la nada, nada puede salir. Intentar crear la nada es en sí imposible porque vivimos en un universo que es algo. Así que no nos podemos comer eso de que el universo puede salir de la nada. Es más, mira el gran astrónomo Vilenkin, dice, si algo saliera verdaderamente de la nada, es más probable que saliera un plano bidimensional de espacio vacío que el increíble universo que ven. ¿Me entiende? Imagínate que de verdad no hubiese nada y saliese algo. ¿De verdad tenemos que salir nosotros de ese algo? ¿Me entiendes que si de la nada saliese algo tendría que ser algo muy simple? No las estrellas y las galaxias y tú y yo. Resumen, el gran filósofo Richard Swinburne de Oxford dice, existe una gran posibilidad de que si hay un Dios, haga algo de la finitud y complejidad de un universo. Es muy poco probable que si existe un universo sin causa, pero es más probable que Dios exista sin causa. La existencia del universo puede hacerse comprensible si suponemos que es obra de Dios. ¿Qué es más probable? ¿Que saliera el universo de la nada o de Dios? El universo comenzó a existir. Premisa 2. ¿Comenzó este universo a existir o ha existido desde la eternidad pasada? ¿Qué creéis? ¿Comenzó en un punto o siempre ha existido?
hasta 1920 la ciencia creía que había existido por la eternidad. Lo que no tiene lógica para nada. Os lo explico. Imaginaos que antes de que yo esté aquí en este momento ahora, hay un número infinito, eterno, infinito de sucesos. Infinito, ¿vale? Un número infinito de sucesos. ¿Cómo llego yo a este punto si siempre hay algo anterior infinito? ¿Me entendéis? No, no pasa nada. Os lo explico de otra forma. Segunda ley de la termodinámica, donde, por ejemplo, tú coges una botella con gas y tiende a expandirse, a equilibrarse, a hacerse todo quieto, ¿vale? Quedarse ahí, a llenar toda la botella. Es el principio de que todo decae, todo lo que está ordenado se desordena. Si este universo hoy donde estamos fuese eterno en el pasado, ya todo el universo se hubiese convertido en lo que nos dicen los científicos que se convertirá en el futuro, en un gas. Los agujeros negros se comerían unos a otros y se convertiría todo, estrellas, galaxias, todo en un gas que se estaría separando por la eternidad. Es decir, si hay eternidad antes que nosotros, ya tendríamos que estar en ese estado de desaparición total, no ver todo lo que vemos. ¿Que no me entiendes? No pasa nada, porque la ciencia nos dice además que hay un principio. Se llama el Big Bang. ¿Habéis oído en una iglesia el Big Bang? No, el Big Bang no. ¿Por qué? Porque nos han engañado. ¿De acuerdo? ¿Qué te explican en el instituto? A ver, Seba, más o menos esto es lo que te explican en el instituto. Existía la nada y de una explosión se ha oído todo, por lo tanto es todo aleatorio y estamos aquí por suerte. ¿Me estoy más o menos? Sí, más o menos es lo que todavía están explicando. Como yo fui al instituto hace tantos años, digo, a lo mejor ahora enseña otras cosas. No, siguen explicando lo mismo. Entonces no nos gusta a los cristianos el Big Bang, el comienzo, porque creemos que así se explica que venimos de una explosión. Primero, ¿habéis visto la cantidad de cosas preciosas que crean explosiones? Yo no. Segundo, cuando algo explota, ¿dónde hay más velocidad? ¿Al principio o al final? ¡Pum! ¿Dónde van las partículas más rápido? ¿En el pum o en el...? Al final, ¿vale? Estoy intentando hacer física para mi propia mente, ¿vale? Entonces, el Big Bang, el universo, es todo lo contrario. Empezó muy rápido, ¿vale? Pero cada vez va más rápido. ¿Habéis visto estos coches de velocidad que al final les sale un paracaídas? ¿Cuándo van más rápido? ¿Al principio o casi al final? Adquieren velocidad más al final. Utilizan su energía para ir cada vez más rápido. Pues ese es nuestro universo. Cada vez va más rápido. ¿Eso es una explosión? Además, tenía que estar tan ajustada esa expansión que si iba un poquitito más rápido, no se hacían nada. No se juntaban las partículas y no se hacía hidrógeno, galaxias, estrellas, no hubiésemos salido nosotros. Y si iba un pizquitito, pero nada, milésimas de milésimas de milésimas de milésimas de milésimas de milésimas más lento, la gravedad de todas las partículas del universo hubiese hecho que se hubiese contraído otra vez y no se hubiese formado nada, se hubiese hecho una masa otra vez desaparecida o algo, ¿vale? Entonces, ¿eso es una explosión o eso está súper controlado, súper estudiado, creado al milímetro para que yo en esta mañana esté hablando de estas cosas? Así que siempre se nos acusa a los cristianos de utilizar el Dios de los vacíos. Es decir, en la antigüedad no entendíamos algo, por lo tanto era Dios. Ahora entendemos cómo es la lluvia, por lo tanto no es Dios. ¿Vale? Los cristianos no necesitamos utilizar el Dios de los vacíos, del vacío. Vamos a explicar cuál es la mejor interpretación del origen del universo. La mejor interpretación científica, no un vacío. ¿Qué es lo que nos dice la ciencia? Pues nos dice la ciencia que todo comenzó
si en vez de expansión te contraes, te vas contrayendo para llegar al origen, al origen, al origen. Dice que todo comenzó en el Big Bang, que es algo que comenzó en ningún sitio porque no había espacio, en ningún momento porque no había tiempo. Eso es lo que nos dice la ciencia. ¿Cuál es la mejor explicación para ese punto, ese origen? ¿Os suena esto algo a este texto que voy a leer? En el principio creó Dios los cielos. En hebreo no existía la palabra universo. ¿Cómo explico un universo? Pues digo los dos extremos, cielo y tierra. Esta frase lo que está diciendo es, en el principio Dios creó el universo. Llevamos 100 años desde que se descubrió en la expansión del universo. Fue un religioso, por cierto, fue un religioso católico, ¿vale? Interpretando las ecuaciones de Einstein. A Einstein, al ver que se expandía el universo, entonces por lo tanto tenía un origen, no le gustó, por lo tanto se inventó una constante, la metió ahí, y al demostrarse que sí se estaba expandiendo, dijo que era la mayor equivocación de su carrera. Porque eso de que el universo empiece en un punto, ¿a qué suena? Es decir, el problema de los cristianos no es que haya un bang, sino ¿quién puso la pólvora y la mecha? Y eso a los científicos les ha costado mucho. Todavía hoy no les gusta absolutamente nada. Desde que hay un origen, ¿qué te viene a la mente? Un creador. Mira lo que dice un astrónomo agnóstico, ¿vale? Muy respetado. Dice, los astrónomos ahora descubren que se han arrinconado a sí mismos porque han probado por sus propios métodos que el mundo comenzó abruptamente en un acto de creación al que se pueden rastrear las semillas de cada estrella, cada planeta, cada ser vivo en este cosmos y en la Tierra. Un acto de creación, un científico agnóstico. Y han descubierto que todo esto sucedió como producto de fuerzas que no pueden esperar descubrir. Que hay lo que yo o cualquiera llamaría fuerzas sobrenaturales, porque la naturaleza no existía. Un universo no se puede autocrear, porque para autocrearte tienes que existir. Dice, creo, un hecho científicamente probado. Hay un momento de creación. Así que, ¿cómo te contestaría tu amigo ateo? Nos acordamos que le tenemos que hablar con mucha reverencia y mansedumbre, todo el amor del mundo, ¿vale? ¿Cómo te contestaría un científico ateo? Se han inventado, porque no se puede estudiar porque está fuera de la naturaleza del universo, los multiversos. ¿Lo habéis oído? No, si no lo has oído no pasa nada. ¿Habéis visto Marvel? Marvel sí. ¿Verdad que hay muchos universos paralelos? Pues más o menos eso es el multiverso. Que hay una cantidad enorme de universos paralelos y el nuestro tenemos la suerte de que sirva bien para la vida, porque un montón de universos paralelos no hay vida. La vida que estemos nosotros aquí, galaxias, que tengamos ser, es tan extraordinariamente extraño que necesitan infinidad de universos paralelos para que uno tenga la suerte de que estemos nosotros aquí, ¿vale? Entonces, en las películas nos los están metiendo todo el rato, pero vienen científicos agnósticos rusos, ¿vale? No tienen gota de religiosidad. Y te dicen, ya lo han escrito, han hecho sus algoritmos, sus fórmulas, y te dicen, el multiverso lo que te dice es que es como si hubiese un espacio donde se van creando todo el rato universos como burbujas. Y nosotros estamos en una de esas burbujas, ¿vale? Entonces se está creando espacio todo el rato. Entonces, para que eso pase, tiene que ser un espacio que se esté expandiendo todo el rato, porque si no se expande, si no va creciendo, los universos saldrían y se meterían unos dentro de otros. Y veríamos aquí universos chocándonos y tal. Como no vemos eso, piensan que estos multiuniversos se están expandiendo todo y saliendo. Y dicen ellos, cualquier sistema que se está expandiendo tiene que tener un origen. Da igual que sea el Big Bang o el origen del multiuniverso. Tiene que tener un origen. Así que al final pones algo sobrenatural antes del Big Bang
o antes del multiverso, da igual. Y mira lo que dice, no se queda callado para nada. Dice, se dice que un argumento es lo que convence a una persona razonable, pero una demostración, sus fórmulas matemáticas, es lo que necesita para convencer incluso a un hombre irrazonable. Con la demostración ahora expuesta, cosmólogos no se pueden esconder detrás de la posibilidad de un pasado eterno. ¿Por qué quieren los cosmólogos agnósticos y ateos que sea eterno? Porque no tiene origen, no tiene explicación, no tiene creador. No hay escapatoria. Tienen que enfrentarse al problema de un principio cósmico. No es creyente, es matemático, físico, astrónomo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía de vida, de animales, de plantas. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dijo Dios, sea luz, y fue luz. Por lo tanto, premisa 3. El universo tiene una causa. Premisa 4. La causa más probable es Dios. Otro agnóstico, Robert Jastrow, doctor en física por la Universidad de Columbia. No cree en Dios. Dice, para el científico que ha vivido por su fe en el poder de la razón, la historia termina como un mal sueño. Ha escalado las montañas de la ignorancia, está a punto de conquistar el pico más alto. Mientras más alta sobre la última roca, es recibido por un grupo de teólogos que han estado allí sentados durante siglos, diciendo, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Premio Nobel de Física. Demostró con las ondas, microondas del principio del Big Bang, que el mundo se está expandiendo, el universo, y que el Big Bang es cierto. Dice, no es una persona religiosa. Los mejores datos que tenemos son exactamente lo que hubiera predicho si no hubiera tenido nada más que los 5 libros del Génesis, los Salmos y la Biblia en su conjunto. Al final de tanto estudio, ¿a dónde llegamos? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a resumirlo, ¿de acuerdo? Con 2 premisas. Si no te has enterado de nada, bienvenido al club. Si te ha gustado y lo has entendido, fantástico. Pero esto lo resume más o menos. Esto es lo que puedes picar a alguien que no cree en nada, ¿vale? Esto sí se puede recordar, lo podéis apuntar. ¿Qué es más probable? Desde que dices probabilidad ya parece ya razonable, ¿verdad? ¿Qué es más probable? 1, que nadie creó algo de la nada y salió el universo. O 2, alguien creó algo de la nada. De la nada se refiere no a la nada, sino a algo que no es físico. O sea, Dios está ahí, espíritu, y sale algo físico de lo que no era físico, ¿vale? Nadie creó algo de la nada o alguien creó algo de la nada. ¿Qué es más probable? En mi humilde opinión, número 2, ¿verdad? ¿De dónde salió todo? De la nada. Si la nada no puede existir porque no tiene existencia. Y ese alguien, sabemos quién es Jesús, ¿verdad? Un alguien perfecto que creándolo todo se hizo uno de nosotros para contarnos la verdad de nuestra rebelión y la posibilidad real de relacionarnos con el creador de todas las cosas. ¿Quieres relacionarte con alguien así? ¿Por qué alguien así tiene interés en relacionarse contigo y conmigo? Termino con un testimonio. Es un fuera de serie, un cerebrito, es un niño prodigio. Ahora ya no es niño, se llama el doctor Hugh Ross. Un prodigio de Canadá. A los 7 años se estaba preguntando, mira la pregunta a los 7 años, ¿es Superman más fuerte que Batman? No, se estaba preguntando, ¿por qué el sol está caliente? ¿Por qué las estrellas son fuego? Están calientes. Entonces los padres los enviaron a la biblioteca y a los 7 años se está leyendo 7 libros de astronomía. Se va a estudiar física en la Universidad de British Columbia.
A los 17 años, mientras que estaba jugando a la Nintendo, ¿vale? Era ya director de observaciones del Vancouver Royal Astronomical Society. Igual que yo cuando tenía 17 años. Y dice, empieza a estudiar y dice, encontré a Dios a través de la astronomía. No nos va a pasar a la mayoría porque no nos hemos leído ningún libro de astronomía, pero mira lo que dice este hombre. Dice, el Big Bang parecía lo más probable que ha pasado. Ya llevamos 100 años y en 100 años cada vez se va confirmando más, no menos. Así que él concluye, tiene que haber algo no físico, no dentro de la naturaleza, no natural, no temporal, que no esté dentro del tiempo del universo, tremendamente poderoso, como el origen de todo lo que vemos. Esa es su conclusión. Así que, ¿qué hace? Dice, voy a intentar encontrar un origen no natural de todo esto. Así que empieza a leer filosofía. Dice que leyó a Kant, a Aquina, Descartes, y dice que en la filosofía no encontró eso sobrenatural. Así que se pone a leer libros religiosos. Empiezan con el hinduismo, se da cuenta que en el hinduismo te dicen exactamente qué edad tiene el universo y no concuerda con lo que él pensaba. El budismo más o menos lo mismo. El islam encuentra que no tienen un poder de convencerlo porque casi no hablan ni del origen, no encuentra información. Y tenía una Biblia de los Gedeones. A los 11 años en el instituto le dieron una Biblia de los Gedeones, pero la tenía ahí en un cajón porque a su padre lo echaron de la iglesia cuando él era pequeño, entonces no querían saber nada de la iglesia. Entonces la dejó ahí apartada. Sigue estudiando y dice que de repente un día dijo, pues voy a coger la Biblia. Cogió la Biblia y estudió durante 18 meses lo que encontraba en la Biblia sobre la creación. Y dice que se quedó absolutamente asombrado. Dice que como un texto de 3 o 4 mil años podía tener información. Tiene algunos versículos donde habla de lo que la gente de esa época creía, pero de entre versículo y versículo iba encontrando cosas que dice, eso no lo puede saber nadie hace 3.000 o 4.000 años. Dice, ¿cómo puede ser el único libro religioso que hable de que el universo viene de un punto? Todas las demás creencias creen que el universo era eterno en el pasado y que estará eterno en el futuro. La creación del Génesis es el único que dice, en el principio creó Dios el universo. Dice, ¿cómo podía saber eso el que lo escribió antes de 1920, cuando se descubrió el Big Bang? Además, la Biblia nos habla de la expansión, de la estabilidad de las leyes físicas que no cambian. El orden del Génesis es tremendamente sorprendente. Dice primero, hágase la luz. El Big Bang empieza todo con fotones. Fotones son las partículas o ondas que es la luz. Es decir, todo empezó con luz. Hágase la luz. ¿Cómo podía saber eso? ¿Cómo podía saber que los pájaros iban antes que los animales terrestres? Y dice que empezó a leer y a leer y a leer y a leer y se quedó asombrado. Ethan Siegel dice, después de siglos de investigar los orígenes del universo, la ciencia finalmente ha descubierto qué sucedió físicamente en el espacio en su hágase la luz. Yo estoy leyendo Isaías 51, 16. Entendemos que todas las creencias creen o creían que el universo siempre ha estado ahí, que siempre estará ahí. Isaías 51, 6 dice, alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos se desvanecerán como el humo y la tierra se envejecerá como un vestido. De la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. El final del universo, según los científicos, es que sigue la segunda ley de la termodinámica. Los agujeros negros se comerán unos a otros, comerán todo, y todo será un vapor, un humo, como dice aquí en Isaías, que se estará extendiendo frío en la eternidad. ¿Cómo pueden ser los únicos que sabían que todo esto no es eterno y que no es un ciclo que siempre está y estará por la eternidad pasando? ¿Cómo podían saber que esto tenía un final? Bueno, Hugh Ross
dijo que hizo los cálculos e intentó hacer unos cálculos de probabilidad de que se supiesen esas cosas hace 3000 años. Y dice que las probabilidades eran tan altas que lo hacían absolutamente imposible. Dice que cogió la Biblia, la abrió, tenemos aquí un Gedeón. ¿Qué pone al final de los Gedeones? ¿Quieres creer en el Señor Jesucristo? Escribe aquí tu nombre, ¿verdad? Antiguamente es lo que traía la Biblia del Gedeón. Dice que escribió su nombre y dice que su vida cambió por completo. Dice que tuvo que decírselo a sus padres porque estaba leyendo la Biblia a la escondida y tuvo que decírselo a sus compañeros de la universidad porque era totalmente antipopular hablar de Dios. Y de repente empezó a encontrar en Dios aquel origen que él había estudiado en el universo. Hoy en día es un gran apologeta con una página web que se llama Razones para Creer y va por medio mundo hablando de que el origen tuyo y mío y de este universo es el Dios de los cielos. Concluyo. La apologética no solo nos afianza a nosotros en lo que creemos. Espero que después de todo este rollo penséis en lo que creo tiene sentido o no tiene sentido. A que en cierta forma te da un puntito más de decir, oye, lo que creo no es locura, tiene todo el raciocinio del mundo. Así que no solo nos ayuda a nosotros, sino que Dios la utiliza para tocar corazones como el padre de Esteban, como Hugh Ross, como C.S. Lewis y como aquellos de vosotros que sois un poquito más sesudos. Puede ayudar a muchos. Puede ser ese punto que Flor le dice a la compañera, ¿de verdad de la nada sale todo? Ese puntito, esa grieta que puede tocar el corazón de las personas. Oremos que Dios toque el alma a través de la mente de muchos y nosotros podamos ser la herramienta de Dios. Dios es tu creador y el mío. Y no solo nos creó como unas mascotas a ver cómo nos desarrollábamos y nos comíamos unos a otros, sino que quiere darte la eternidad que el universo no tiene. Quiere darte la eternidad que el universo no tiene. Incluso si tú eres capaz de bajarte tu mente a un ordenador y vivir en el ordenador, no vivirás para siempre, el universo se acaba. Dios quiere darte la eternidad que el universo no tiene. Oramos. Señor, trae bajo tus pies los pensamientos que se levantan en contra de tu espíritu, Señor. Trae claridad, Señor. Toca el corazón de todos aquellos que se oponen a tu evangelio. Señor, ayúdanos a ser herramientas útiles en tus manos, Señor. Ayúdanos a defender con reverencia y mansedumbre lo que creemos, Señor. Ayúdanos a afirmarnos en lo que creemos y ser capaces de vivirlo de una forma coherente, Señor, de la forma más coherente posible, Señor. Ayúdanos a entender que conocemos la verdad y ayúdanos, Señor, a transmitirla. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a cantar una canción y voy a contestar una o dos preguntas que mandéis al móvil, ¿de acuerdo? Si no puedo esta semana, la semana que viene. Si tenéis alguna pregunta de lo que he dicho, enviarla al WhatsApp de la iglesia o a mí. Nos ponemos de pie.